This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas naciones, con culturas tan distintas, parecen moverse en silencio en la misma dirección, contra una única y pequeña nación en el Oriente Medio? El libro de Ezequiel, escrito hace más de 2000 años, describe una coalición de pueblos que se levantaría contra Israel en un tiempo futuro. Pero ¿y si ese tiempo ya no está tan distante? ¿Y si las alianzas que se forman hoy, las tensiones militares y los discursos inflamados en las cumbres internacionales son exactamente los mismos que el profeta vio en su visión? Lo que parecía simbólico está ganando contornos reales, y nombres que antes sonaban como enigmas bíblicos ahora aparecen en las noticias. Goge, Magoge, Persia, Cux. ¿Están realmente estos personajes y territorios posicionándose como piezas de un ajedrez profético? ¿O todo no es más que una coincidencia histórica interpretada con celo religioso? Si este escenario ya ha despertado en ti alguna duda, o incluso esa sensación de que las piezas realmente están encajando, entonces aprovecha para inscribirte aquí en el canal, porque todo lo que está saliendo a la luz merece ser seguido de cerca. Y claro, comparte en los comentarios, ¿crees que esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos? Cuando Ezequiel, exiliado entre los cautivos junto al río Quebar, recibió la visión registrada en el capítulo 38 de su libro, el escenario mundial era otro. Babilonia reinaba absoluta, Israel había sido aplastada y el pueblo elegido vivía bajo el peso del cautiverio. Aún así, el profeta miró más allá del caos presente y vio algo muy lejos de su generación. Lo que describió, con detalles casi cinematográficos, fue una coalición de naciones levantándose contra Israel en un futuro distante. Esta revelación no nació de un impulso personal o político, sino de la dirección directa del Espíritu de Dios, como enfatiza Ezequiel en su introducción profética. La pregunta que nos rodea ahora es inevitable. ¿Podría este futuro estar desplegándose ante nuestros ojos? Lo que impresiona en la profecía no es solo el contenido bélico, sino la precisión con la que se dibuja el escenario geopolítico. Goge, príncipe de un territorio del extremo norte, lidera una ofensiva masiva contra una tierra pacificada y restaurada, que había estado devastada durante mucho tiempo. En el tiempo de Ezequiel, esta descripción sonaba casi como una ficción espiritual. Sin embargo, a medida que los siglos avanzaron, los estudiosos comenzaron a notar similitudes entre los pueblos mencionados y los movimientos históricos de ciertas naciones. Y hoy, con el ascenso de tensiones globales, alianzas improbables y ataques frecuentes a Israel, muchos ven este capítulo como un retrato profético que comienza a cobrar colores actuales. No estamos tratando con una metáfora cualquiera o un simbolismo vago. La narrativa es sólida, construida con nombres, direcciones y motivaciones claras. Ezequiel describe una invasión, una resistencia divina y un juicio final sobre los agresores. El texto es denso en detalles, lo que lo convierte en uno de los capítulos más intrigantes y debatidos de toda la Biblia. Lo que más fascina es el hecho de que la historia, que parecía tan distante en el tiempo, resurge en debates actuales sobre guerras en el Oriente Medio, alianzas entre potencias y el posicionamiento estratégico de Israel en el escenario global. La sensación de que algo está a punto de suceder flota en el aire.
Muchos líderes religiosos, teólogos e incluso analistas políticos secularizados reconocen que vivimos tiempos extraordinarios, donde el reloj profético parece estar avanzando a pasos agigantados. Ezequiel capítulo 38 ya no es solo tema de seminarios escatológicos, ha ganado espacio en los titulares de los periódicos, en los mapas estratégicos de gobiernos y en las fervorosas predicaciones alrededor del mundo. Cuando lo espiritual y lo político se cruzan con tal intensidad, es inevitable preguntar, ¿estamos al borde del cumplimiento total de esta profecía? Y en este escenario de incertidumbres y expectativas, la profecía de Ezequiel no aparece como un instrumento de miedo, sino como una convocación a la vigilancia. El eco de aquella antigua visión aún resuena con fuerza en el tiempo presente, llamando a los atentos a reconocer los signos. Aquellos que no descartan las Escrituras como meros textos históricos, sino que las leen como revelaciones vivas, encuentran en este capítulo una pieza clave para entender lo que puede estar acercándose al mundo. La cuestión ahora no es más si Gogue vendrá, sino cuándo, y si ya no se está moviendo. La figura de Gogue, presentada por Ezequiel como príncipe de Ros, Meseque y Tubal, levanta una serie de discusiones tanto teológicas como históricas. La Biblia describe a Gogue como líder de una coalición de naciones que se levantará contra Israel. Lo acompañan nombres como Persia, Cus y Fut, componiendo un frente multinacional. Pero, ¿quién sería, de hecho, este misterioso personaje? Y más importante, ¿existe alguna identidad moderna que corresponda a la que describió el profeta? Muchos estudiosos apuntan a una figura geopolítica del norte distante de Israel, tradicionalmente asociada a la región que hoy corresponde a Rusia. Aunque el debate aún sea vigoroso y multifacético, Magogue, por su parte, no es un individuo, sino un territorio o pueblo bajo el dominio de Gogue. Se menciona anteriormente en el libro de Génesis, capítulo 10, como uno de los hijos de Jafé, hijo de Noé. Esta conexión genealógica coloca a Magogue entre los pueblos que migraron hacia el norte y el este del Oriente Medio. La mención de Meseque y Tubal, también descendientes de Jafé, fortalece la teoría de que estamos tratando con regiones ubicadas en la actual Asia Central o en las fronteras de Europa Oriental. Lo que antes eran nombres tribales, a lo largo de los siglos se convirtieron en territorios organizados, potencias militares y centros de influencia global. Aunque muchos buscan identificar a Gogue con líderes políticos específicos de nuestro tiempo, es importante mantener la claridad. La profecía se centra en un espíritu de liderazgo que se opone a Dios, canalizado a través de figuras humanas. La identificación directa con un nombre actual puede parecer tentadora, pero el enfoque bíblico está en patrones, no solo en personas. Gogue es un tipo de líder movido por la avaricia, la arrogancia y el deseo de dominación, características que surgen en diferentes épocas de la historia, pero que tomarán una forma definitiva en el cumplimiento profético final. Lo impresionante es que, a medida que los siglos pasan, los rasgos del espíritu de Gogue se manifiestan con más claridad en algunas potencias. La hostilidad contra Israel, las alianzas estratégicas con naciones enemigas, el movimiento militar al norte del territorio israelí, todo esto forma un mosaico que encaja con los elementos descritos por Ezequiel. Aun cuando el nombre Gogue no esté en ningún titular, su influencia se puede percibir en las decisiones políticas y las amenazas que crecen en el escenario internacional. Este análisis nos invita a observar no solo quién es Gogue, sino qué representa. Él es símbolo de una coalición final contra Dios, contra el pueblo elegido y contra el orden divino. Y este movimiento no es solo militar, sino espiritual. Magogue es el campo donde este espíritu opera.
y su influencia crece a medida que el mundo se aleja de las verdades bíblicas. Entender quiénes son Gogue y Magogue hoy no es solo descifrar nombres, sino discernir signos. Cuando Ezequiel menciona el extremo norte como el origen del ataque liderado por Gog, está ofreciendo más que una indicación geográfica. Está lanzando una clave interpretativa fundamental. Al trazar una línea recta partiendo de Jerusalén en dirección al norte absoluto, encontramos como destino final la vasta región donde hoy está localizada la Rusia. Esta pista, aunque no exclusiva, ha servido como base para muchos estudiosos. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Sugerir que la profecía apunta a una potencia que históricamente ha demostrado antagonismo contra Israel y Occidente. Aunque otros países también encajen en cierta medida en la descripción, el peso histórico y estratégico de la Rusia hace que esta conexión sea particularmente intrigante. Durante siglos, el norte ha sido visto por los israelitas como una fuente de amenaza. Desde los tiempos del Imperio Asirio hasta las invasiones babilónicas, los peligros generalmente venían de arriba. El norte distante era una expresión que evocaba miedo, pero también misterio. Cuando Ezequiel utiliza este lenguaje, está reforzando la idea de un enemigo que viene de donde tradicionalmente brotan los mayores conflictos, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Este norte es, al mismo tiempo, literal y simbólico, representando el origen de fuerzas que se oponen a Dios y a su pueblo. En la actualidad, los movimientos militares en el norte de Israel, particularmente en Siria y en las fronteras con el Líbano, reascenden la atención sobre esta profecía. Tropas, arsenales y alianzas con países hostiles a Israel forman un cuadro que remite directamente a la coalición descrita por Ezequiel. La implicación directa de la Rusia en conflictos en Oriente Medio, su proximidad con potencias como Irán, Antigua Persia, y su presencia estratégica en la región del Mediterráneo aumentan la tensión sobre este norte profético. La profecía, que parecía distante y simbólica, comienza a adquirir contornos casi palpables. Este movimiento en el extremo norte no puede ser ignorado por aquellos que estudian la escatología bíblica. La convergencia de intereses políticos, religiosos y militares apunta a un escenario similar al descrito por el profeta. El tiempo parece madurar el ambiente para la gran colisión entre Gogue e Israel. Y si es verdad que las escrituras están vivas y continúan cumpliéndose, entonces estamos ante algo mucho mayor que solo tensiones regionales. Estamos asistiendo al alineamiento de piezas proféticas. Observar el norte distante con atención no es paranoia ni fanatismo, es sensibilidad espiritual. Gogue no actúa solo y su ruta es revelada con precisión. Estar atento a lo que se mueve más allá de las fronteras visibles puede ser la clave para comprender lo que Dios está a punto de hacer en la tierra. Y si los ojos espirituales están abiertos, será posible ver que lo que parecía solo profecía ya empieza a moverse como realidad. En el centro de todo el conflicto profético descrito por Ezequiel está Israel. Un país pequeño en extensión territorial, pero colosal en importancia espiritual. Desde que la nación fue restaurada en 1948, tras casi 2 milenios de dispersión, el mundo ha sido testigo de una secuencia de enfrentamientos involucrando esta tierra. El retorno de los judíos,
previsto en las Escrituras con precisión en textos como Isaías capítulo 11, versículo 12, no es solo un hecho histórico, es una preparación para los eventos finales. La profecía de Ezequiel capítulo 38 presenta a Israel como el objetivo principal de la invasión de Gogue, y esta elección no es casual. Israel representa el cumplimiento de promesas eternas, y atacar a esta nación es, en esencia, un intento de confrontar el propio plan de Dios. La ira contra Israel no se limita al aspecto geográfico o político. El pueblo judío lleva consigo un legado espiritual que incomoda a los reinos de las tinieblas. Es a través de Israel que vinieron las alianzas, los profetas y sobre todo el Mesías. Como afirma Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, la adopción, la gloria, las alianzas y las promesas pertenecen a ellos. Por lo tanto, el ataque liderado por Gogue es más que una invasión militar. Es un asalto contra el testimonio divino en la tierra. Es el intento desesperado de borrar la evidencia viva de que Dios cumple lo que promete. El texto de Ezequiel describe a Israel como una tierra habitada por un pueblo pacífico, restaurada de entre las naciones, viviendo en seguridad en aldeas sin muros. Esto revela que el ataque ocurre en un período de aparente tranquilidad. El enemigo ve esta paz como debilidad, pero es precisamente esta confianza la que revela cuánto el pueblo estará reposando bajo la protección del Altísimo. El corazón de esta guerra no es solo estratégico, sino profundamente espiritual. Atacar a Israel es declarar la guerra al Dios de Israel. La hostilidad global creciente contra el Estado judío en los días actuales revela cómo esta profecía se vuelve cada vez más plausible. Movimientos ideológicos, políticos y hasta religiosos se unen contra Israel, muchas veces disfrazados bajo la capa de la diplomacia o de los derechos internacionales. El terreno espiritual está siendo preparado y el cerco a la nación santa se estrecha cada año. El foco de la profecía no es en vano. Dios puso a Jerusalén como un cáliz de aturdimiento para todas las naciones, como se dice en Zacarías capítulo 12, versículo 2. Ante este panorama, no podemos ignorar el motivo por el cual Israel es el epicentro del plan divino y del odio satánico. La tierra prometida es el reloj de Dios para la historia de la humanidad. Donde los ojos del mundo se vuelven, allí también los cielos están atentos, y la profecía avanza con pasos silenciosos, pero implacables. Ezequiel capítulo 38 no solo nombra a Gogue como líder de la ofensiva, sino que también revela a los aliados que se unirán a él en esta misión. La lista incluye nombres como Persia, Cus y Put, además de Gomer y la casa de Togarma. Cada uno de estos nombres antiguos lleva un peso histórico, y su identificación con naciones modernas arroja luz sobre las complejas alianzas que se han formado en las últimas décadas. La Persia, por ejemplo, es hoy ampliamente reconocida como el actual Irán, uno de los más feroces opositores de Israel. La implicación iraní en conflictos en Oriente Medio, su apoyo a grupos radicales y sus ambiciones nucleares hacen que esta conexión sea aún más relevante. Cus, generalmente identificado con la región del actual Sudán o Etiopía, representa una fuerza africana involucrada en el conflicto. Put, asociado a Libia, también refuerza la idea de un cerco que involucra el norte de África. Gomer y Togarma son frecuentemente relacionados con las regiones de la actual Turquía y partes de Europa Oriental, indicando que la coalición es verdaderamente multinacional. Lo impresionante es que, a pesar de las diferencias culturales y religiosas entre estos países, hay un factor unificador: la hostilidad contra Israel. Este elemento en común ya es visible en discursos oficiales, resoluciones internacionales y movimientos militares en zonas estratégicas.
Al observar el escenario político contemporáneo, percibimos una tendencia creciente de acercamiento entre estas naciones. Las reuniones diplomáticas, acuerdos de defensa mutua y entrenamientos militares conjuntos entre países de Oriente Medio y del norte de África se han intensificado. La unión de fuerzas que antes parecía improbable, ahora cobra contornos reales. El texto de Ezequiel no habla de meras simpatías, sino de un pacto armado, y todo indica que este pacto ya ha comenzado a tomar forma. La profecía también menciona que estos ejércitos vendrán con espada en mano, en alusión a las claras intenciones bélicas. Aunque el lenguaje es antiguo, el contenido apunta a una ofensiva de grandes proporciones, posiblemente incluyendo tecnología moderna de guerra. Aun cuando las armas hayan cambiado, la intención permanece la misma: destruir Israel. La unión entre naciones tan distintas para cumplir un mismo propósito maligno remite a Salmos capítulo 83, donde se describe una conspiración entre pueblos para borrar el nombre de Israel de la memoria. En un mundo cada vez más globalizado, donde se forman alianzas no solo por afinidades ideológicas, sino por intereses económicos y estratégicos, lo que Ezequiel vio se vuelve aún más relevante. La unión de Gogue con sus cómplices nos enseña que los verdaderos enemigos de la luz saben articularse, incluso cuando sus principios parecen contradictorios. La profecía nos alerta a observar no solo a los enemigos declarados, sino a aquellos que silenciosamente se alinean en las sombras. Uno de los elementos más intrigantes de la profecía de Ezequiel es la condición de paz en la que Israel se encuentra en el momento del ataque. El capítulo 38 describe al pueblo viviendo en aldeas sin muros, tranquilos, todos ellos habitando sin temor. Esta descripción parece desentonar con la realidad actual de Israel, rodeado de muros, ejércitos en estado de alerta y constantes alarmas de seguridad. Sin embargo, revela un punto clave de la narrativa profética. Antes de la invasión, habrá una sensación de seguridad que no corresponde a la realidad espiritual del momento. Este estado de paz puede no ser necesariamente una paz duradera o verdadera, sino una ilusión colectiva de estabilidad. Posiblemente vendrá tras acuerdos diplomáticos, tratados de normalización con países vecinos o algún tipo de tregua temporal que llevará a la población a bajar la guardia. Esta calma es engañosa y prepara el terreno para un ataque sorpresa. La carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá repentina destrucción. Este paralelo entre las palabras de Pablo y la visión de Ezequiel señala una conexión profunda entre el sentimiento humano de control y la inminente intervención divina. En los últimos años, Israel ha firmado acuerdos con diversos países árabes, promoviendo lo que muchos llaman una nueva era en Oriente Medio. A pesar de los avances diplomáticos, las tensiones permanecen latentes. La paz parece más una fachada para intereses mutuos que una reconciliación genuina. En este ambiente de aparente tranquilidad, la profecía cobra impulso. Lo que Ezequiel vio fue una nación confiada, viviendo sin defensas visibles, creyendo que sus enemigos habían sido pacificados. Esta falsa paz es en realidad el presagio del juicio. Cuando Gogue vea a Israel vulnerable, atacará con brutalidad. Pero este ataque será, a su vez, el detonante de la respuesta divina. El Señor permitirá el avance de Gogue hasta un punto exacto, no como señal de debilidad, sino para manifestar su gloria ante las naciones. El plan maligno florece bajo la ilusión de la paz, pero será destruido por la manifestación del brazo fuerte del Altísimo. Reflexionar sobre esta calma ilusoria nos lleva a cuestionar hasta qué punto nuestras propias vidas están envueltas por una paz aparente. El peligro no está solo en el ataque externo,
sino en la confianza excesiva en estructuras humanas. El pueblo que vive en seguridad sin discernimiento espiritual corre un riesgo mayor que aquel que vigila en tiempos de guerra. La profecía de Ezequiel nos invita a mantener los ojos abiertos, incluso cuando todo parezca demasiado tranquilo. Al leer Ezequiel capítulo 38, somos confrontados con un lenguaje de guerra que parece haber salido de un campo de batalla de la antigüedad. Caballos, espadas, escudos, arcos y flechas. La descripción parece contradecir cualquier escenario moderno. Después de todo, ¿cómo imaginar una guerra futura con instrumentos tan arcaicos? Sin embargo, al interpretar profecías, es esencial comprender que los profetas hablaban dentro del vocabulario y de la realidad tecnológica de su época. Lo que para ellos era descrito como caballos podría perfectamente representar vehículos blindados o fuerzas terrestres. Flechas podrían ser misiles, escudos, tal vez indiquen sistemas de defensa avanzados. El mensaje no está en los objetos en sí, sino en el tipo de conflicto y en su dimensión. En la práctica, lo que Ezequiel vio fue una gran movilización militar contra Israel. Independientemente de los instrumentos utilizados, lo que se destaca es la magnitud del ejército, la intención destructiva y la confianza de los invasores en su superioridad. Al describir carros de guerra y tropas con espadas, el profeta comunica la agresividad y el número abrumador de soldados. En un lenguaje actual, sería como mencionar tanques, drones y misiles inteligentes. El contenido profético trasciende el tiempo, aunque use la vestimenta del pasado. La profecía también muestra que esos recursos humanos y militares nada pueden contra la intervención divina. A pesar de estar preparados con toda su fuerza, el ejército de Gogue será sorprendido por acciones sobrenaturales. Esto remite a lo que está escrito en Salmos capítulo 33, versículo 10. El Señor deshace los planes de las naciones y frustra los designios de los pueblos. La mayor lección aquí no es la naturaleza de las armas, sino la inutilidad de ellas cuando Dios decide actuar. El enfoque de la narrativa no está en la tecnología, sino en el contraste entre la confianza humana en la fuerza y la soberanía divina. Esta visión es aún más impactante cuando miramos hacia los tiempos actuales. El mundo nunca ha estado tan armado. Las naciones acumulan arsenales nucleares, inteligencia artificial militar y sistemas de defensa cibernética. Aún así, la profecía de Ezequiel nos recuerda que, en el día del enfrentamiento final, ningún poder terrenal resistirá la mano del Todopoderoso. La victoria será de Dios y no del armamento humano. Lo que Gogue verá no será solo la destrucción de sus planes, sino la quiebra de una confianza depositada en la fuerza bruta. Al reflexionar sobre esto, somos desafiados a repensar dónde está nuestra seguridad. La lección es clara. Ninguna estrategia humana, por más sofisticada que parezca, podrá prevalecer contra los decretos del cielo. Cuando Dios decide intervenir, toda tecnología se calla y toda arrogancia es abatida. Uno de los aspectos más sorprendentes de la profecía de Ezequiel es que el propio Dios se presenta como el autor del movimiento de Gogue. En el capítulo 38, Dios declara que pondrá anzuelos en los quijadas de Gogue y lo traerá contra Israel. Esto puede parecer extraño a primera vista. ¿Por qué el Señor permitiría o incluso provocaría una invasión contra su pueblo? La respuesta está en la soberanía divina y en la forma en que Él conduce la historia para revelar su gloria ante las naciones. Dios no solo permite el conflicto, Él lo orquesta para cumplir un propósito mayor: mostrar a todos que Él es el Señor. Este principio no es nuevo en las Escrituras. En varias ocasiones, el Señor usa enemigos para corregir, despertar o exaltar su nombre. En el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5,
Dios llama a Asiria vara de mi ira, demostrando que incluso naciones impías pueden ser instrumentos temporales de su voluntad. En el caso de Gogue, la intención no es castigar a Israel, sino exponer el corazón rebelde de las naciones y manifestar públicamente su justicia y poder. Al conducir a los ejércitos enemigos hasta las puertas de Israel, Dios prepara el escenario para un acto de juicio que servirá de testimonio global. El lenguaje utilizado por Ezequiel deja claro que Dios está en control absoluto de la situación. Gogue cree estar actuando por su propia astucia y fuerza, pero está, en verdad, siendo atraído como un peón en la mano del Señor. Es un recordatorio poderoso de que ninguna conspiración humana escapa a la mirada divina. Nada es sorpresa para el Creador. Él conoce los pensamientos más ocultos de los corazones y los transforma en caminos que sirven a sus propósitos eternos. Este dominio de Dios sobre los eventos escatológicos es también un consuelo para su pueblo. Incluso ante amenazas reales y crecientes, hay seguridad en la certeza de que todo está dentro de un plan perfectamente controlado. El clímax del conflicto será la derrota completa de Gogue, no por manos de hombres, sino por actos sobrenaturales de Dios. Fuego, terremotos y confusión entre los ejércitos serán las herramientas del juicio, reafirmando que la batalla es del Señor, como ya nos enseña 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Esta comprensión debe generar en nosotros no solo reverencia, sino esperanza. El mismo Dios que atrae a los enemigos al campo de juicio es aquel que guarda a los que le pertenecen. Y si Él es el autor de la historia, no hay razón para miedo, sino para vigilancia, confianza y adoración. Al final, la gloria será toda de Él. Entre los elementos más impresionantes de la batalla descrita por Ezequiel está el involucramiento directo de las fuerzas de la naturaleza como instrumentos del juicio divino. El profeta afirma que, cuando Gogue invada Israel, habrá un gran terremoto en la tierra capaz de hacer temblar hasta los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo y todos los hombres sobre la faz de la tierra. Esta escena dramática descrita en Ezequiel, capítulo 38, versículo 20, revela que la guerra no será solo entre hombres, sino que involucrará el propio cosmos en una respuesta coordinada por el Creador. Ese tipo de manifestación ya es recurrente en la historia bíblica. En el libro de Éxodo, el Señor usó plagas, tempestades y hasta incluso el mar para derrotar a los enemigos de Israel. En Josué, capítulo 10, el sol se detuvo en pleno cielo para garantizar la victoria del pueblo de Dios. La diferencia, sin embargo, es que en Ezequiel el impacto es aún más global. El terremoto descrito sacudirá toda la creación, y no solo una región específica. Esto demuestra la escala del evento y su importancia profética como una señal universal del juicio divino y de la soberanía de Dios sobre la tierra. Además del terremoto, el texto menciona que Dios lanzará peste, sangre, lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre sobre los ejércitos enemigos. Estos elementos apuntan a un escenario apocalíptico donde la propia naturaleza se vuelve contra los invasores. En lugar de depender de la fuerza de Israel o de sus armas, es el propio Dios quien actúa a través del ambiente físico. Esto muestra que la tierra, creada por Él, es también su fiel sirviente en el momento del juicio. Ninguna tecnología será capaz de resistir la furia de los elementos cuando ellos sean comandados por el Altísimo. Esta reacción de la creación es también una respuesta moral. La tierra, corrompida por el pecado y por la sangre derramada, responde con violencia contra los que se levantan contra el plan divino. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 22, toda la creación gime y está juntamente con dolores de parto hasta ahora.
Cuando Dios decide actuar, esta creación se alinea a su justicia, actuando como extensión de su santidad. El terremoto y los fenómenos naturales no son accidentes, sino manifestaciones precisas de un Dios que controla todo. Con esto, aprendemos que el juicio de Dios no es solo un concepto abstracto, se manifiesta de forma tangible, perceptible, inescapable. Cuando llega el tiempo del juicio, hasta las montañas tiemblan. Y esto debe llevar a todos nosotros a considerar lo frágil que es la seguridad humana ante el poder del Creador. El verdadero temor del Señor comienza cuando comprendemos que hasta la naturaleza se inclina ante Él. El destino de Gogue, aunque inicialmente parezca triunfante con la formación de una inmensa coalición, termina de manera abrupta y humillante. El texto de Ezequiel capítulo 39 describe su caída no como resultado de la fuerza de ejércitos humanos, sino como un acto directo del juicio divino. La arrogancia que lo movió, el deseo de conquistar Israel, de desafiar la autoridad de Dios y de exhibir poder ante las naciones, es justamente el combustible de su propia destrucción. Dios no solo derrota a Gogue, Él lo expone. Su fin será recordado como un hito de la impotencia humana ante la gloria del Altísimo. Lo que hace que este desenlace sea aún más impactante es la forma en que Dios lidia con el orgullo. Gogue es descrito como alguien que subirá contra la tierra de Israel como una nube para cubrirla, confiando en su superioridad militar. Pero lo que le espera es confusión, fuego y deshonra. La profecía apunta a una destrucción tan vasta que los cuerpos de los soldados de Gogue se extenderán por todo el territorio, haciendo imposible ignorar el juicio que cayó sobre él. Es un recordatorio de lo que está escrito en Proverbios capítulo 16, versículo 18. El orgullo precede a la ruina, y la altivez del espíritu precede a la caída. El orgullo de Gogue lo lleva a pensar que es invencible. Su confianza está en números, alianzas y armamentos. Él no cree que hay un Dios vivo que defiende a Israel. Esta ceguera espiritual lo hace sobrepasar el límite que el propio Creador estableció. Cuando Dios se levanta en juicio, no hay muro alto suficiente, ni búnker profundo lo bastante para impedir su acción. La muerte de Gogue será también la muerte de un sistema de pensamiento que coloca al hombre en el centro y relega a Dios al margen de la historia. Esta ruina pública no solo sirve como castigo, sino como señal. Las naciones verán que aquel que se atrevió a desafiar al pueblo de Dios fue reducido al polvo. Este episodio resonará por la tierra como una advertencia solemne. Toda arrogancia será confrontada, todo imperio fundado sobre soberbia será derribado. La justicia divina no es lenta, es precisa. En el tiempo determinado, el juicio vendrá. Y Gogue será el ejemplo más elocuente de que nadie está por encima de la soberanía del Eterno. La caída de Gogue nos lleva a reflexionar sobre dónde colocamos nuestra confianza. Cuando líderes, naciones o incluso individuos eligen desafiar los principios divinos en nombre del poder, repiten el mismo error. Y como la historia de Gogue muestra, el precio del orgullo es siempre más alto que cualquier victoria prometida por la fuerza humana. Después de la caída de Gog y su inmensa coalición, el escenario descrito por Ezequiel es de profunda devastación. Los campos de Israel estarán cubiertos de cadáveres, restos de armamentos y vestigios de una guerra sin precedentes. Pero el texto no termina en la destrucción, avanza hacia la purificación. El capítulo 39 muestra que llevará 7 meses para que el pueblo de Israel logre enterrar todos los muertos, en un esfuerzo conjunto que revela tanto el impacto de la batalla como el celo del Señor por santificar su tierra. Esta acción, más que sanitaria, es profundamente espiritual. Dios está limpiando el suelo de la impureza dejada por una invasión movida por la impiedad. Cada cuerpo enterrado será un testimonio silencioso de la justicia divina.
Los hombres de Israel designados para esta tarea tendrán como misión localizar los cadáveres y marcarlos con precisión para que sean removidos con dignidad. Este nivel de detalle revela que Dios no está solo interesado en el gran evento de la victoria, sino también en la restauración completa de aquello que fue profanado. En Números, capítulo 35, versículo 33, se dice que la sangre profana la tierra, y la tierra no puede ser purificada sino por la sangre de aquel que la derramó. Pero aquí es Dios quien toma la iniciativa de restaurar la santidad del territorio. Además del sepultamiento, el texto menciona que será necesario quemar los armamentos usados por los invasores. Durante 7 años, Israel usará estos materiales como combustible, lo que indica no solo el volumen de recursos dejados atrás, sino también un tipo de juicio continuo. Cada trozo de madera quemada o pieza metálica destruida recordará al pueblo que el Señor venció a sus enemigos con poder. No habrá necesidad de armas israelíes en esta batalla. Lo que quedará serán recuerdos de que el brazo del Señor es suficiente. Este proceso de purificación también apunta a un principio espiritual más profundo. Dios no comparte su gloria con el pecado. La tierra de Israel es símbolo de su promesa y Él no permitirá que permanezca manchada. El esfuerzo colectivo de limpieza es, de hecho, una respuesta al celo de Dios por santificar aquello que es suyo. Como muestra Levítico capítulo 20, versículo 26, «Seréis santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo». Al mirar este escenario, nos damos cuenta de que la victoria no es solo vencer al enemigo, sino también restaurar aquello que fue corrompido. Dios no hace una obra a medias. Él derrota, expone, purifica y prepara su tierra para un nuevo tiempo. Y esto nos enseña que, después de cada batalla, debe haber un tiempo de verdadera restauración, una reconstrucción que glorifique a Dios en cada detalle. La profecía de Ezequiel no termina con la destrucción de Gog o la limpieza de la tierra. El verdadero propósito de todo este conflicto se revela de manera inequívoca para que las naciones sepan que yo soy el Señor. Esta frase aparece repetidamente en los capítulos 38 y 39, como una firma divina en los eventos futuros. El juicio sobre Gog es más que un castigo. Es una declaración global de la soberanía de Dios. Después de este acontecimiento, nadie podrá alegar ignorancia. El mundo entero verá, de manera innegable, quién gobierna la historia y la tierra. Este reconocimiento público de Dios será el resultado no de predicaciones, sino de actos concretos e innegables. Lo que las palabras no convencieron, los juicios demostrarán. El Señor se levantará de manera tan visible y decisiva que hasta los más escépticos se inclinarán ante la realidad de su existencia. Como está escrito en Isaías capítulo 45, versículo 23, «Por mí mismo he jurado que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua». El evento con Gog será uno de los momentos en que esta promesa se cumple históricamente. Además de las naciones, el propio pueblo de Israel tendrá un nuevo nivel de revelación. A partir de ese día, dice el texto, la casa de Israel sabrá que yo soy el Señor, su Dios. Esto indica una restauración espiritual interna, no solo una victoria militar. El pueblo que fue objeto de la invasión será también el primero en reconocer que la liberación vino únicamente del cielo. No se tratará de un mérito político o de una capacidad bélica, sino de un acto claro de la mano divina. Y esto reavivará en Israel la conciencia de la alianza eterna. Esta revelación global cambiará el rumbo de la historia. Las naciones ya no verán a Israel como una simple república del Medio Oriente, sino como el pueblo protegido por el Dios vivo. La narrativa dejará de ser política para convertirse en espiritual.
El juicio sobre Gog será una demostración de que Dios no solo existe, sino que interviene, guarda, defiende y juzga. Será imposible permanecer neutral ante tal manifestación de gloria, y si las naciones verán, también la Iglesia necesita discernir. Esta revelación del Señor al mundo es un llamado a la vigilancia y la reverencia. Dios no será solo conocido en los templos, sino en los campos de batalla. Y cuando Él se manifiesta con poder, todo el mundo enmudecerá. Su nombre será exaltado, no por imposición, sino por reconocimiento inevitable. Y esto será solo el preludio de algo aún mayor que está por venir. Israel siempre ha sido más que una nación entre otras. Desde los tiempos de Abraham, el pueblo judío lleva un papel singular en la historia de la redención, y en el escenario profético, esa posición se intensifica aún más. En Ezequiel capítulo 38, Israel no es solo el objetivo del ataque de Gog, es el escenario donde Dios decide manifestar su gloria al mundo. Aunque pequeño en extensión y población, Israel ocupa el centro de la narrativa escatológica por ser el pueblo de la alianza, la tierra de la promesa y la señal del reloj profético de Dios. Es imposible comprender los eventos del fin sin colocar a Israel en el foco. Este protagonismo no nació por mérito humano, sino por elección divina. Conforme está escrito en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, Dios eligió a Israel no por ser numeroso, sino por amarlo y mantener la promesa hecha a sus antepasados. La restauración de la nación en 1948, tras casi 2000 años de dispersión, no fue un simple acto político, fue el cumplimiento literal de la palabra profética. Y ese retorno no es el fin, sino el comienzo de la preparación para eventos aún mayores. Cada paso dado por Israel en dirección a la estabilidad territorial y espiritual es también un paso en el avance de las profecías bíblicas. A lo largo de las décadas, incluso bajo constantes ataques, Israel ha prosperado de manera extraordinaria. El florecimiento del desierto, el avance tecnológico, la relevancia diplomática, todo esto revela un pueblo bajo la mano providente de Dios. Y paradójicamente es esta misma bendición la que atrae la envidia y el odio de las naciones. Israel se convierte en un punto de tensión global, no por su tamaño, sino por su papel profético. Donde está Israel, allí están los ojos del mundo, y allí también están los ojos de Dios, como declara el libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Este destaque en el escenario mundial no es coincidencia, es parte de un plan milenario que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Todo movimiento político y militar que involucra a Israel debe ser visto con atención, pues allí está el termómetro espiritual de la historia humana. Si Israel es el puntero del reloj profético, entonces cada ataque, cada tratado y cada gesto diplomático lleva un peso eterno. Ignorar a Israel es ignorar la propia centralidad de la revelación bíblica en los últimos tiempos. Las profecías bíblicas nunca han sido entregadas como enigmas indescifrables, sino como alertas para los atentos. Y en los días actuales, muchos signos apuntan hacia la formación del escenario descrito por Ezequiel, el crecimiento de las tensiones internacionales, el fortalecimiento de alianzas hostiles a Israel, los conflictos en Oriente Medio e incluso el avance de tecnologías bélicas hacen sonar las alarmas de la escatología. La pregunta inevitable surge: ¿estamos viendo ante nuestros ojos el marco formarse para la gran batalla de Gog y Magog? Los indicios son fuertes. La aproximación entre naciones como Irán, Turquía y Rusia, históricamente distintas en cultura e intereses, levanta sospechas cuando se ven a la luz del texto de Ezequiel. Estos países, identificados por muchos estudiosos como posibles representantes de Magog, Meseque,
Tubal y Persia, se han unido por motivos estratégicos y militares, especialmente en regiones cercanas al territorio israelí. Este tipo de coalición, que hace pocas décadas sería improbable, hoy es parte activa del ajedrez político internacional. Además, el avance de la influencia islámica radical en diversas partes del mundo, muchas veces con discursos inflamados contra Israel, contribuye a la atmósfera de hostilidad prevista por la profecía. Al mismo tiempo, Israel ha buscado alianzas con países árabes moderados, creando una red de seguridad regional que puede dar la impresión de estabilidad, algo que se alinea con la paz engañosa descrita anteriormente. Estos movimientos políticos no ocurren en un vacío. Ellos componen el trasfondo de algo mayor. La convergencia de estos factores nos remite a lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 33. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está pronto, a las puertas. Las señales no son para provocar pánico, sino para producir discernimiento. Ellas apuntan a que el plan está en marcha y que no debemos vivir como si todo fuera a continuar igual para siempre. La profecía no sirve para entretener, sino para preparar. Observar el escenario actual es una tarea espiritual. Necesitamos mirar más allá de los titulares y ver la mano de Dios moviendo las piezas de la historia. Si las señales son visibles, la pregunta no es más si va a suceder, sino ¿cómo debemos vivir sabiendo que está tan cerca? Y esa respuesta debe ser dada con fe, sobriedad y urgencia. Uno de los aspectos más inquietantes de la profecía de Ezequiel es la aparente pasividad de las demás naciones ante la invasión contra Israel. En el capítulo 38, un grupo identificado como Sabá de Dan, los mercaderes de Tarsis y todos sus leones, cuestiona a Goge, pero sin ofrecer resistencia real. Estas palabras suenan más como una observación irónica que un intento de impedir el ataque. Este silencio profético plantea una cuestión perturbadora, que lleva a las naciones a observar, inertes, el cerco contra el pueblo de Dios. La respuesta puede estar en la combinación de indiferencia política, intereses económicos y un creciente alejamiento espiritual. En el mundo moderno, el pragmatismo muchas veces silencia la moralidad. Si una guerra contra Israel garantiza ventajas comerciales, o si evitar un involucramiento directo protege aliados estratégicos, la tendencia será por el no enfrentamiento. Y esta actitud, aunque aparentemente neutra, es, en realidad, una forma de complicidad. Como está escrito en Proverbios capítulo 24, versículo 11, «Librad a los que están siendo llevados a la muerte». Si dijeres, «He aquí que no lo sabemos», no lo percibirá aquel que pesa los corazones. Este tipo de reacción ya se ha visto a lo largo de la historia. Durante el Holocausto, muchas naciones optaron por no actuar en defensa de los judíos hasta que el horror estuviera fuera de control. Hoy vemos nuevamente una creciente presión sobre Israel, acompañada por una narrativa que lo pinta como agresor, incluso cuando se defiende. Los medios, las organizaciones internacionales y hasta líderes religiosos parecen muchas veces ignorar la complejidad del conflicto, optando por discursos que reducen a Israel a un villano geopolítico. Este comportamiento se alinea a la reacción profetizada. Cuestionamientos vacíos, pero ninguna acción real. El silencio de las naciones también es un indicativo del alejamiento espiritual del mundo en relación a Dios. Cuando la moral es relativizada y la verdad es negociable, el mal encuentra espacio para prosperar. Goge avanza porque percibe que nadie lo detendrá. Las naciones que deberían levantarse en defensa del justo permanecen calladas, y esta omisión tendrá consecuencias. La profecía de Ezequiel revela que después del juicio sobre Goge, las naciones sabrán que Dios es el Señor.
Esto incluye también a aquellas que no hicieron nada. La lección es clara. El silencio ante la injusticia nunca es neutro. Él ecoa como complicidad. Y cuando los cielos deciden actuar, no solo los agresores, sino también los omisos serán confrontados con la verdad. La profecía nos desafía a no ser espectadores de la historia, sino participantes activos en la defensa de aquello que es justo ante Dios. A pesar del oscuro panorama descrito por Ezequiel, repleto de amenazas, batallas y juicio, hay una nota clara de esperanza pulsando en el corazón de la profecía. Dios no permite que la historia de Israel termine en destrucción. Por el contrario, después de la caída de Gogue y de la purificación de la tierra, comienza una nueva fase, la restauración espiritual del pueblo. Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, declara con firmeza: «No esconderé más de ellos mi rostro, pues derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel». Este es el punto de inflexión, no solo supervivencia, sino renacimiento. Este derramamiento del Espíritu apunta a un despertar nacional sin precedentes. No se trata de un evento aislado, sino de un cumplimiento de las promesas hechas en profecías anteriores. Joel capítulo 2, versículo 28, ya anunciaba que en los últimos días el Espíritu sería derramado sobre toda carne. En el contexto de Ezequiel, este movimiento comienza con Israel, el pueblo que vio milagros en el pasado, que sufrió el exilio, que volvió a su tierra, ahora finalmente verá el cumplimiento total de la alianza espiritual. El corazón de piedra será sustituido por un corazón de carne. Esta transformación no será solo interna, sino también visible para el mundo. Israel dejará de ser solo el centro geográfico del conflicto para convertirse en un faro de luz espiritual. El testimonio del pueblo restaurado mostrará a las naciones que Dios no abandona sus promesas. Aún después de siglos de rechazo y sufrimiento, el Señor honra su palabra. Como afirma Romanos capítulo 11, versículo 29, los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Israel será nuevamente un instrumento en las manos del Altísimo, no solo militarmente, sino espiritualmente. En medio del caos, Dios planta una semilla de esperanza. La tormenta no es el fin, sino el inicio de algo nuevo. La tierra prometida será también la tierra del derramamiento espiritual, y esto marcará el inicio de un nuevo tiempo para el pueblo elegido. Lo que antes parecía solo juicio se revela en realidad como preparación para un renacimiento nacional y global. Y Israel, purificado y restaurado, cumplirá su papel original, ser luz para las naciones. Este futuro prometido nos muestra que, con Dios, ninguna historia termina en tragedia. Aún las batallas más difíciles son parte de un proceso que apunta a la restauración. Y si el Señor prometió restaurar a Israel después del fuego, Él también puede restaurar cualquier corazón que, como la nación, se vuelva a Él con humildad. Ante la grandiosidad de la profecía de Ezequiel, una pregunta resuena entre los cristianos. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en este escenario? ¿Somos solo espectadores de los eventos proféticos o hay una participación más activa que desempeñar? Aunque Ezequiel habla directamente a Israel, los principios revelados involucran a toda la comunidad de la fe. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, no puede ignorar las señales del tiempo ni permanecer ajena a lo que Dios está realizando en el escenario profético. Nuestro llamado es discernir, interceder y anunciar. Antes que nada, la Iglesia es convocada a la vigilancia. En Marcos capítulo 13, versículo 37, Jesús advierte: «Lo que os digo, digo a todos, vigilad». Esta vigilancia no es una espera pasiva, sino una postura activa de observación, oración y alineación espiritual.
Saber que los eventos proféticos se están acercando no debe paralizarnos por miedo, sino impulsarnos a una vida de santidad y dedicación. El tiempo es corto y el mundo necesita de una iglesia despierta, no dormida. Además, la iglesia tiene un papel intercesor. Como sacerdotes del Dios Altísimo, somos llamados a orar por Israel, por la salvación de los pueblos y por la revelación de Dios a las naciones. El Salmo 122, versículo 6, nos exhorta: orad por la paz de Jerusalén. Esta oración no es solo por estabilidad política, sino por el cumplimiento espiritual del plan de Dios. Interceder es alinearse al corazón del Señor y clamar para que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. La iglesia también es heraldo. En tiempos de confusión e incredulidad, nos corresponde anunciar con claridad que las Escrituras se están cumpliendo. No como sensacionalismo, sino como señal de que el Dios que habló es el mismo que actúa. El evangelio que predicamos no está desconectado de la historia. Él es el centro de la historia. Si Gogue se mueve, es porque el tiempo del fin se acerca, y el mundo necesita oír que hay salvación en Jesucristo. Por lo tanto, el papel de la iglesia no es esconderse, sino posicionarse. Necesitamos estar firmes en la palabra, llenos del Espíritu y atentos a lo que Dios está haciendo. La profecía de Ezequiel no es solo un anuncio para Israel, también es un llamado para que la iglesia despierte, se vista de poder y proclame la verdad con valor. A medida que los eventos se desenvuelven ante nuestros ojos, se hace evidente que el reloj profético está en pleno movimiento. Los engranajes de la historia giran en sincronicidad con aquello que Dios reveló hace milenios. Cada conflicto en Oriente Medio, cada nueva alineación entre naciones, cada intento de atacar a Israel, todo parece confirmar que las manecillas avanzan hacia un clímax anunciado. La profecía de Ezequiel capítulo 38 no es un eco del pasado, sino una sombra proyectada sobre el presente, e ignorar esto sería un error espiritual profundo. Dios no reveló los eventos del fin para generar miedo, sino para preparar. Él quiere un pueblo despierto, consciente del tiempo en que vive y comprometido con su misión. En Romanos capítulo 13, versículo 11, Pablo escribe: ya es hora de despertar del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando al principio creímos. Cada día que pasa acerca el cumplimiento total de las profecías. El escenario se está montando y los actores ya comienzan a tomar sus lugares. Este avance del tiempo profético también nos llama a la urgencia. No hay más espacio para una fe tibia, para un cristianismo acomodado. Los días son malos y el Señor busca una iglesia que refleje su luz en medio de las tinieblas. Necesitamos entender que cada movimiento geopolítico tiene implicaciones espirituales. La historia humana no avanza por casualidad, se curva al guión divino. Por eso, mirar a las señales con discernimiento es esencial. No como quien busca fechas o previsiones sensacionalistas, sino como quien reconoce que el Dios que habla también cumple. Si Gogue ya se mueve, si las alianzas profetizadas ya se forman, si Israel ya está en su lugar, ¿qué falta para el regreso del Señor? La respuesta es simple: el tiempo está cerca y la iglesia necesita estar lista. El reloj no se detiene, la profecía avanza, y aquellos que tienen oídos espirituales deben escuchar lo que el Espíritu dice. Que este mensaje no sea solo un estudio más, sino un llamado a la acción, porque cuando el cielo se mueve, la tierra debe responder con fe, con reverencia y compasión por la verdad. Mucho puede cambiar cuando comenzamos a ver las señales con más claridad. Si esta reflexión tuvo sentido para ti, aprovecha para suscribirte al canal. Así te mantendrás al tanto de todo lo que la Biblia ya reveló sobre el tiempo que estamos viviendo.
Y si lo deseas, comparte en los comentarios lo que piensas sobre todo esto. Tu visión puede ayudar a otros a despertar también.